Te pedimos que nuestra comunidad de fe no se trate de actividades. Si algún día necesitamos quitar o parar ciertas actividades, te pedimos tu guía. Porque lo que queremos es conocerte, crecer en la fe y caminar contigo. Y eso no se hace a través de actividades solamente o principalmente, eso se hace a través del poder de tu Espíritu Santo. Y en estos momentos pedimos que tu Espíritu Santo nos transforme, nos impacte, nos cambie por medio del estudio de tu palabra. Esa es nuestra ambición, Señor, que salir diferentes de este lugar por el poder tuyo. Te entregamos este rato y te pedimos que sea increíble. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tengo un amigo que vivía en Tamarindo, en Playa Avellanas, y se fue a estudiar a Estados Unidos por 3 años y acaba de volver. Es mi hermano, no es amigo, es como un hermano para mí. Desde que tenemos 4 o 5 años somos mejores amigos. Él es pastor y le tomó cierto tiempo encontrar un lugar nuevo, una escuela nueva donde meter a las chiquitas. Y no porque ahí por Tamarindo no haya escuelas, de hecho hay bastantes, sino porque él anda con una filosofía nueva. Él dice que le parece una pérdida de tiempo que sus hijas estén tantísimo tiempo, de 8 de la mañana a 3 de la tarde o 4 de la tarde o algo así, en una escuela. Dice que hay actividades que forman a los niños, él dice esto, mucho más que estar en la escuela por 8 horas. Entonces él encontró una escuela que es de 8 a 12 y él recoge a las niñas a las 12 y se las lleva a surfear con él por 2 horas, les da clases de surf, las mete al mar, está ahí en el mar, después las lleva a clases de batería, a otra las lleva a clases de otra cosa y hacen un montón de actividades. Yo no sé si mi amigo o no, si mi amigo está en lo correcto o no, pero yo sí he experimentado esto, que a veces nuestros sistemas educativos no lo preparan a uno necesariamente para lo que es la vida. Digamos, yo fui al seminario a estudiar teología y a prepararme, no creo que eso exista, pero a prepararse para ser pastor. Y me enseñaron teología y me enseñaron hermenéutica y me enseñaron historia, pero nunca me enseñaron cómo empezar un ministerio nuevo. Nunca me enseñaron que si quieres cambiar la cultura de la iglesia, cómo se hace. Que si llega un niño o un joven o un adulto con Asperger y problemas fuertes de comportamiento, cómo enfrentar esas cosas. Eso nunca me lo enseñaron en el seminario. Eso lo hemos ido aprendiendo a puro golpe. Entonces, muchas veces en nuestra vida me he dado cuenta, estuve pensando que hay que reaprender todo lo que hemos aprendido. Y la charla del día de hoy, seguimos en el libro de Hechos, trata de un aprendizaje nuevo que tuvo que tener la iglesia al estar naciendo, al Jesucristo fundarla y desarrollarse. En el capítulo 9 hay un aprendizaje fuertísimo en la persona de Saulo. Lo vimos hace ya varias semanas. Y él tiene que aprender que no tiene que perseguir a los cristianos, más bien que agradarle a Dios es perseguir a Cristo. Y en el capítulo 10, que es lo que vamos a estudiar hoy, el aprendizaje es de Pedro. Pedro tiene que aprender que la iglesia de Dios está abierta para todas las personas, no para las personas que Pedro se ha imaginado siempre. Entonces ahí vamos a estar hoy en Hechos capítulo 10. Para los que andan sus Biblias, pueden abrir en Hechos 10. Yo sé que les había prometido Biblias y libros nuevos y no sé por qué no han llegado, pero esperamos que ya llegan pronto para que todos tengamos nuestras Biblias.
Sería muy lindo en algún momento no usar la pantalla y que todos tuviéramos nuestra Biblia para leerla. Entonces estamos en capítulo 10, para los que no tienen Biblia lo pueden leer arriba y vamos a ir versículo a versículo, del 1 al 2. Dice así: vivía en Cesarea, o Cesarea, algunos dicen, un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Es importante para entender, porque vamos a hablar mucho hoy de Cornelio, qué significa que sea un centurión. Cuando hablamos de un centurión, es un oficial romano del imperio romano. Un centurión era un hombre con mucho liderazgo, no sabemos si bueno o malo, pero con mucho liderazgo y mucha autoridad, porque un centurión manejaba entre 300 y 600 personas. Este era Cornelio. Pero realmente lo que nos habla un poco más de Cornelio, que ya lo vamos a ver ahorita, no es que él esté a cargo de 300 o 600 personas. Lo que más nos habla de Cornelio y de su familia es que se nos dice que eran devotos y temerosos de Dios, y buscaban a Dios en oración y daban en beneficencia. Es importante entender que Cornelio, como romano, como un centurión romano, la primera exposición que él tuvo a algún tipo de deidad era a Júpiter, era a Venus, los dioses que se manejaban en Grecia y los dioses que se manejaban en Roma. Pero Cornelio, al igual que muchos gentiles son las personas que no son judíos, en aquella época encontró el monoteísmo y encontró al Dios de Israel. Entonces, ¿qué significa que eran devotos? Significa que eran devotos. Cuando alguien se casa, hace sus votos matrimoniales, ¿verdad? Yo a veces caso, bueno, a veces no, muchas veces caso gente y tengo que decirles, vean, cuando ustedes, porque a veces se dicen los votos unos a otros, hay gente que se pone muy nerviosa, entonces ellos dicen, no, nosotros no hacemos nuestros votos, nosotros repetimos lo que usted diga. Pero cuando las personas eligen dar sus votos, yo le digo, vea, los votos no es que ustedes les cuenten la historia de amor a su novio enfrente de toda la gente. El voto es el compromiso que usted adquiere al casarse con esa persona. Entonces yo necesito que usted, cuando escriba sus votos, piense en eso. Yo me comprometo a esto y me comprometo a esto, pero generalmente no me hacen caso y yo solamente me quedo ahí y pues la boda de ellos, entonces no hay mucho que hacer. Entonces ellos eran devotos porque eran personas que cumplían sobre todo sus compromisos con Dios. Hacían que su palabra fuera cumplida con todo lo que ellos adquirían con Dios y con los hombres. Eran personas muy responsables. La semana pasada, al estudiar la resurrección, vimos que llegaron a buscar a Jesús mujeres devotas. Y eso significaba, ¿por qué se utiliza esa palabra al hablar de las Marías cuando llegaron por Jesús? Porque no era fácil llegar por Jesús, llegar a buscarlo a la tumba. Recordemos que ser identificado como amigo de Jesús era peligroso. Ser identificado como alguien que andaba alrededor de Jesús o era parte de su grupo podía inclusive ameritar la muerte. ¿Y por qué entonces se habla que estas mujeres eran devotas? Porque era tal su compromiso, su voto con Jesús, que no les importaba lo que pasara. Ellos querían ir a la tumba a ministrar o a servir a su Dios. Entonces la palabra devoto es una palabra muy fuerte, es una palabra de compromiso. Y después dice que eran temerosos de Dios. Ser temeroso de Dios significa, Proverbios habla mucho de eso, significa en palabras muy simples es saber quién es Dios y saber quién soy yo y saber mi diferencia entre yo y Dios. Estas personas sabían muy bien quién era Dios y sabían muy bien quién eran ellas. Así era Cornelio y así era su familia.
Y entonces la pregunta inevitable cuando nos damos cuenta que así era Cornelio y así era su familia es si yo soy devoto y si yo soy temeroso de Dios. El lunes llegué aquí a preparar esta charla y si no me conocen, tal vez entonces me van a empezar a conocer. En los últimos 9 meses ya me han dado 3 juegos de llaves de la viña, porque se me pierden a cada rato. Ayer andaba con mi hija tomando café y me encontré un amigo y me senté con él y le dije, bueno, hasta luego, y me fui y solo llevaba a mi hija. Todo lo demás lo dejé donde estaba, el celular, las llaves y todas las cosas de mi hija. Entonces llegué y no tenía llaves, entonces me parqué ahí enfrente y no sabía qué hacer y yo dije, era martes, perdón. Entonces yo dije, son las 8, Angie viene como a las 9 y media, entonces voy a esperar aquí, voy a empezar la charla. Y empecé la charla y empecé a trabajar en la charla ahí con esto aquí, y con la Biblia ahí, con la manivela. Y después de llevar como 20 minutos de estar haciendo la charla y estar pensando y entendiendo, y me di cuenta que ni siquiera había orado. ¿Verdad? No le había pedido ayuda a Dios para hacer la charla. Realmente, y no sé, creo que es un ejemplo de no temerle a Dios en ese momento, ¿verdad? De no darme cuenta ante el reto que estaba, y voy a hacer la charla, y voy a hacer el mensaje, la palabra de Dios, mi responsabilidad, creo que es mi responsabilidad principal, y entonces, ¿qué la voy a hacer a lo puro Rodrigo? O la voy a hacer, o me pongo y me alineo con Dios. Eso es ser temeroso de Dios. Saber que soy débil, saber que tengo poquitito y saber que Dios es poderoso y Él tiene muchísimo, y que entonces si yo me arrimo a Él y si yo me postro ante Él, las cosas pueden ser diferentes. Juan 15, ¿verdad? Es un versículo que hay que aprenderse. Lejos de ti no puedo hacer nada. Eso dice ser temeroso de Dios. Lejos de ti no puedo dar fruto. Y vean que chiva, como ser devoto, ser temeroso, saber quién es Dios, saber quién soy yo, genera algo. ¿Qué es lo que genera? Este hombre, Cornelio, realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Las obras de beneficencia no son para ganar puntos con Dios. Es un resultado de mi conocimiento de Dios y de Dios de mí. Este era Cornelio, y por eso es que nos vamos a dar cuenta que ocurre todo lo que ocurre. Ese era el 1 y el 2, ahora vamos del 3 al 7. Un día, como a las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión. Vio claramente un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio. Pobrecillo Cornelio, ¿verdad? Cada vez que lo llamaban se acordaba de su nombre. Y ahora había 15 Cornelios aquí en la viña. Esto es una broma, ¿verdad? ¿Qué quiere el Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda. Le contestó el ángel, envía de inmediato algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Quiero rescatar, antes de meterme en la historia de lo que está pasando, que dice: Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda. Dios recibe nuestras oraciones y Dios recibe
nuestras obras de beneficencia, de misericordia, como una ofrenda. Esto es lindísimo. Significa que cada vez que yo oro, no importa sobre qué, pero cada vez que yo intercedo por algo o cada vez que hago una obra buena, Dios lo recibe como una ofrenda de parte mío, como un regalito, como una rosa de parte de mí para Él. Papito, te quiero, esto lo hago por vos. Y levanto esto porque creo que es muy importante, porque cambia nuestro propósito de vida totalmente. Si yo me levanto el lunes a trabajar y a hacer todo lo que tengo que hacer, es muy diferente de que me levante el lunes y a saber que cada oración y cada cosa que haga en el nombre de Dios va a ser como un regalo para Él y un buen olor delante de Dios. Va a ser un adorno del Evangelio. Dios recibe nuestras oraciones y nuestros actos de misericordia como ofrendas. Cornelio, como un buen militar, escucha al ángel y obedece. Bueno, manda la parada, ¿verdad? Yo escucho un ángel y yo creo que también voy a obedecer. Pero obedece inmediatamente y les dice les dice, tienen que ir a buscar a un Simón que se llama Pedro, y tienen que ir a buscarlo a Jope y tienen que traerlo. Y pasa lo siguiente, este tirón es largo, es del 9 al 23. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino, los que mandó Cornelio, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Quiero que mientras vamos leyendo esta historia se den cuenta de algo que sucede en el mundo espiritual y en el mundo. Mientras Dios le habla a alguien y esa persona está respondiendo a lo que Dios le mandó a hacer, Dios también le está hablando a otra para esa misma situación que Dios está orquestando. Y a veces nos ha pasado a muchísimos de nosotros que nos damos cuenta que eso ocurrió. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Pedro tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. En otras versiones dice trance. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que estaba suspendida. La sábana estaba suspendida por 4 puntas. Descendía esta sábana hacia la tierra, él la estaba viendo. En ella, adentro de la sábana, había toda clase de cuadrúpedos, de animales, como también reptiles y también aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. Y Pedro dijo, de ninguna manera, Señor. Replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Así le puse la charla. Esto sucedió 3 veces. No, yo nunca he comido nada impuro, no como esto. No, Pedro, come. No, yo nunca como nada impuro. No, Pedro, come. 3 veces. Pedro no atinaba, qué buena palabra, no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de esta visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Pedro estaba arriba en la azotea, ellos se presentan a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu Santo le dijo, mira, Simón. Él estaba en la azotea, él no se estaba dando cuenta que habían llegado los hombres, pero el Espíritu de Dios le dice, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos. Ven, le habló Cornelio y ahora le habla a Pedro y pónganse de acuerdo. Porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres, aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan, ¿qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron, venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle.
Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Seguro ya era tarde. ¿Qué es lo más importante de este pasaje que acabamos de leer del 9 al 23? Lo que se repite más veces. Es una pista para nosotros. ¿Qué es lo que se repite más veces? No llames impuro lo que Dios ha declarado puro. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, y eso era lo que Pedro tenía que entender. Pedro ve una sábana levantada, y no entiendo muy bien por qué todo esto, pero ¿verdad? Así fue creativamente. Y la sábana estaba levantada por 4 puntos que los estudiosos dicen que representaban los 4 puntos cardinales. Y adentro de la sábana estaban todo tipo de animales. Y Dios le dice a Pedro: Pedro, ahí están todos los animales, come. Y Pedro, como era judío, no podía comer de todo. Y él dice: jamás comería esas cosas porque nunca las he comido y además son asquerosas para mí. Y yo no puedo hacerlo. Y Dios le dice: come, porque yo he declarado todos esos animales puros. Obviamente que todo es poético. Dios le está diciendo a Pedro: Pedro, de todos los puntos cardinales, adentro están todas las personas del mundo. Y yo respeto y yo amo y yo considero a todas las personas. No apartes a las personas y haz distinción, sino todas representan uno solo. Y es increíble porque no lo dice, pero es el comienzo de la iglesia. Y Dios, el Espíritu de Dios, está haciendo a Pedro nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque lo está reinventando. Como: Pedro, yo estoy haciendo todas las cosas nuevas y quiero que te quites las enseñanzas viejas. Antes los judíos no se podían convivir con los que no eran judíos. Ahora eso ha cambiado. Antes los judíos eran el pueblo de Dios. Ahora he abierto la puerta para todos. Pedro, necesito que nazcas de nuevo. Pedro ya conocía a Cristo, pero necesitaba cambiar su composición cultural. Muchos de nosotros conocemos a Cristo, pero todavía necesitamos cambiar nuestra composición cultural. Todavía nos seguimos viendo ciertas cosas correctas o incorrectas por la cultura y no necesariamente porque es lo que Dios quiere. Eso es el mensaje que se le está dando a Pedro y es el mensaje que se nos da a nosotros. Leí una historia de un gran pastor que se llamaba el doctor, obviamente era estadounidense, se llamaba el doctor Ironside. Y dice que este señor cuenta a su hijo que en el hecho de su muerte empezó como a delirar este señor, el doctor Ironside, y solo decía, repetía esta parte de la escritura. Y decía: una gran sábana estaba suspendida en el aire y habían 4 puntas. Y todo el mundo estaba extrañado y el Señor solo repetía eso. Y decía: y había reptiles y había aves y había cuadrúpedos. Y se quedaba callado. Y había cuadrúpedos. Y se quedaba callado. Y alguien llegó y le hace: cuadrúpedos, John, cuadrúpedos. Sí, cuadrúpedos. Había todo tipo de cuadrúpedos. Hasta yo, un cuadrúpedo como yo, entró al reino de los cielos. Y el Señor se quedaba callado. Y que eso se repitió un montón de veces antes de que el Señor muriera. Pero es una historia muy linda porque él se considera, él había entendido muy bien lo que esta visión significaba. Esta visión significaba diversidad en el pueblo de Dios. Significaba: todos entramos, todos somos parte. Alexander White, un gran predicador inglés, habló de esta composición cultural errónea que muchas veces tenemos, donde hacemos distinción o pensamos que somos mejores. Entonces les leo una frase que él escribió. Dice: oh, de nosotros que tantas veces agarramos naciones enteras y las ponemos en esa sábana impura. Muchas veces metemos ahí iglesias de las cuales no sabemos sus malos nombres porque se los hemos dado nosotros.
Otras comunidades son impuras para nosotras. Las personas que pertenecen a otros partidos políticos que no son los nuestros. Muchas veces tratamos a otros como si fueran reptiles o aves, personas cercanas a nosotros en nuestras familias o amigos que solo por pensar diferente o tener sus propias ambiciones las metemos en la sábana de la impureza. Muchas veces le cerramos las puertas a las personas por razones culturales, educacionales, espirituales. Y por alguna razón las terminamos rechazando a que puedan encontrar la fe. Entonces, tal vez una pregunta que me hice yo que nos sirva a todos es: Rodrigo, ¿qué consideras impuro que Dios considera puro? Por ahí leí: si eres antisemítico, nunca vas a llevar a un judío a Cristo. En Semana Santa me pasó algo feo. Pucha, hoy le estoy contando muchas cosas feas mías. Me topé a un muchacho, bueno, muchacho no, es un poco mayor que yo, en la playa, que es conocido mío, que a mí él no es muy cercano mío, pero me ha decepcionado un poco porque se ha estado en los últimos años como que su personalidad se ha degradado mucho, y mucho por el alcohol. Y me lo encontré en la playa y me costó mucho hablar con él. De eso que se topa uno con alguien y uno habla y habla y habla y uno como que quiere irse rapidísimo. Y él habla demasiado, entonces no podía irme. Y estaba el hijo de él y estaba mi hija, entonces estaba mi hija jugando con el hijo, entonces era todavía más difícil irse. Entonces tuve que conversar con él y él se había hecho leña y estaba como así como con el pelo largo y como muy, y hasta hablaba raro y todo, y yo estaba cansado de él. Y llegué a la casa y le hago yo a Luciana: pues pucha, Luciana, verás qué mal me siento, porque no siento ningún tipo de compasión ni ningún tipo de misericordia por él. Y eso es como meter a la gente en la sábana y decir: son un montón y son diferentes a mí. Y el Señor ama a esa persona igual que me ama a mí. Yo no sé si el pecado de él le afecta más que el pecado. Creo que mi pecado me está afectando más a mí, pero el pecado de él no es diferente al mío. Pero yo ya lo he metido en la sábana. Qué pereza, ya no quiero hablar con este man, es demasiado mal portado. ¿Verdad? Y Dios me lo mostró. No sentís compasión por él. Y muchas veces llego y Dios me pone en el corazón y puedo ayudar a alguien y alcanzo a alguien, llamo a alguien, voy a donde alguien y ahí estoy. Pero en ese caso, nada. Y cuando pensé en la sábana, yo dije: yo estaba metiendo a esa persona en esa sábana. Ojalá a ustedes no les pase. Después de que llegan y vean que como ya empieza a pasar aquí una transformación, los judíos no se relacionaban con los que no eran judíos, y menos darles posada. Pero ya Pedro sabe que algo está pasando. Ya le dijeron en la azotea algo y Pedro se lo está, ¿cómo se dice? Se lo está, ¿cómo? Se lo está imaginando, no era eso lo que quería, pero se lo está imaginando. Del 24 al 29. Exacto, anticipando. Un día después llegó a Cesarea Pedro con los que mandó Cornelio y otras personas. No, al día siguiente Pedro se fue con ellos acompañado de algunos que un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos así. Entonces les habló así:
Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles para qué me hicieron venir. Hay algo muy bonito aquí ocurriendo y que tenemos que verlo juntos. Y es cómo trabaja el Espíritu Santo y cómo las personas, es un muy buen ejemplo de cómo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto? Pedro en la azotea recibió instrucción de Dios y no la estaba entendiendo completamente, pero no necesitaba entenderla completamente para reaccionar. Entonces bajó y dijo, aquí algo está pasando y no voy a poner trabas. Pasen adelante, duerman aquí. Porque después cuando llega a Cesarea, dice, yo no entiendo muy bien para qué ustedes quieren que yo venga aquí, pero yo sí sé. Y vean cómo Cornelio del otro lado lo está esperando con un montón de gente. Cornelio sabe lo que va a pasar. No sabe nada, solo sabe que Pedro tenía que llegar. Pero se fue a decirle a todo el mundo, vean, yo no sé qué va a pasar, pero viene un mae que Dios va a traer, que va a decir cosas importantes. Así es como funciona el Espíritu Santo en nuestras vidas. Uno va tomando pasitos y pasitos y uno no entiende bien. Pero el hecho de no entender bien no significa que no tengo que seguir dando pasitos, porque Dios me va guiando. Uno no puede dar un paso cuando entendió todo, porque entonces casi nunca lo va a dar. Pedro está sintiendo algo, Pedro sintió una dirección, Cornelio también, y ellos van siendo obedientes hasta llegar un momento donde se revela la completa voluntad de Dios. Vean qué importante lo que pasa con Cornelio. Cornelio, un romano. Vean el corazón, yo es que me imagino a Cornelio de una manera. Vean el corazón de Cornelio, que él es un centurión romano. Y llega Pedro, un judío, y se le tira a los pies. Porque sabe que Pedro viene en el nombre de Dios. Pero Pedro, muy bien, que Pedro tenía mucho con qué rajar. Ya Pedro era doña toda. No sé si se dieron cuenta que decía que Pedro tenía hambre y ya le estaban preparando la comida. No la estaba preparando Pedro. Ya había dicho a un hombre, párese, usted es paralítico, pero párese, y se paraba. Pero Pedro nos enseña a todos nosotros algo, le dice, yo soy un hombre como tú. Hay una parte en el libro de Apocalipsis que me encanta, que también pasa eso, ante unos ángeles, alguien se rinde a darle pleitesía a unos ángeles y le dicen, el único que merece gloria es el que está allá. Y eso es importante que nosotros recordemos, que no nos demos gloria que no nos pertenece. Aprendí yo de uno de mis escritores favoritos, que él antes de pararse y enseñar la palabra de Dios, tiene una frase en inglés, alguna vez les he mencionado esto, que se llama aptat. Y la frase en inglés, aptat, cada palabra de esa frase representa una palabra, cada letra de esa frase representa una palabra. Y lo que representa en español, aptat, es admito que yo no puedo. Entonces él, antes de pararse a predicar, su oración es aptat. Y después dice, y va letra por letra, admito que yo no puedo. Y te pido, prayer, te pido, yo lo hago así en español, te pido que seas tú el que haga las cosas hoy, Dios. Y después está la T de trust, confío en que tú lo puedes hacer. Y como confío, actúo. Y después dice, y te daré gracias una vez que actúes. Y entonces a mí me ha ayudado muchísimo porque cada vez que me paro antes de dar una charla, oro esa oración y me recuerdo que yo no tengo ningún poder para cambiar un corazón. Que si Dios va a utilizar algo para cambiar a alguien, va a ser Él. No es por mi fuerza, y estoy tan seguro que después le quiero dar gracias, porque fue Él el que lo hizo. Pero a veces no es tan fácil.
no darse gloria. Yo creo que mi hija es muy inteligente y a veces creo que es algo debido o resultado de que es mi hija. ¿Y qué tal que mi hija es adoptada? Sí, y Rodrigo le puede decir cosas y la puede poner y la puede, ¿cómo se dice eso? Estimular en la casa. Claro, claro, sí, claro que la estimulamos. Pero él es inteligente porque Dios le dio la gana. Pero muchas veces uno da, sí, es que es mi hijo. No, no, es por Dios, no por vos. Entonces, sí, era muy fácil decirle a alguien que se tire a los pies, levántese, que usted es como yo. Eso no sale fácil. Pero en el trabajo o en la casa, con las cosas cotidianas, ojalá ahí también nos salga fácil. Y digamos, esto no es por nada que yo he hecho, es por la misericordia de Dios. 30 al 33. Llegó, ¿verdad? Pedro, recuerden, y les dice, entonces, ¿para qué me trajeron aquí? Yo sé que hay algo aquí, Dios está cocinando algo, pero ¿qué es? Hace 4 días, le dijo Cornelio, a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. Era costumbre orar a esa hora, ¿verdad? De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón, el curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte, le dice Cornelio a Pedro, y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. ¿Están viendo el corazón de Cornelio? Yo junté a toda la gente que pude y estamos súper emocionados, Pedro, que usted esté aquí, porque sabemos que podemos aprender mucho de usted, que Dios nos va a bendecir a través suyo. Y estamos aquí en la presencia de Dios. Eso es algo chivísima que dice él. Estamos aquí reunidos en la presencia de Dios. ¿Y usted cómo sabe? Cornelio no tenía por qué saber tantas cosas. La Biblia dice, ¿verdad? Que el reino de los cielos es para quienes son como niños, para aquellos que son como Cornelio, que responden rápido al llamado de Dios, que están con ganas de aprender de Dios, que son humildes, que están apresurados por las cosas de Dios. ¿Cuándo fue la última vez, verdad, que uno llamó a medio mundo y le dijo, ay Dios, vengan, Dios está haciendo algo? Y terminamos del 34 al 48. Pongan atención porque este es un discurso de Pedro. Pero tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera. No a todo el mundo, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y dar solemne testimonio que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió. No, me imagino cómo se sintió, porque yo he sentido cuando el Espíritu Santo desciende. Es raro porque uno lo tiene, pero al mismo tiempo también desciende, o por lo menos entonces, más bien su presencia lo llena a uno, pero uno siente que viene como de arriba para abajo.
Entonces el Espíritu Santo vino y bajó sobre todos los que escuchaban el mensaje, no solo sobre Pedro, que era judío, sino sobre todos. El Espíritu Santo estaba siendo dado a todos. Y había defensores de la circuncisión, eso significan judaizantes, gente muy comprometida con la ley judía, que habían llegado con Pedro. Se quedaron asombrados estos de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, Cornelio y todos los demás, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Ven el discurso de Pedro teológicamente completo. Jesucristo, ¿quién era Jesucristo? Y cómo se nos apareció, y cómo Él murió, y cómo lo mataron, como los profetas habían dicho, pero Él resucitó y Él ahora es establecido como el juez de vivos y muertos, y comió con nosotros y nos mandó a predicar a nosotros. Es chivísima. Y mientras Él está predicando, la gente ya tenía la fe lista y están recibiendo el Espíritu Santo, o sea, la salvación. El Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación. Entonces, de este discurso solamente quiero sacar 3 cosas y termino. Ya lo dijimos, no hay favoritismos para Dios. Él ve con agrado a todas las naciones, dice Pedro. Y ahí hay algo interesante, que Pedro habla de naciones. Aquí hay un tema de misiones. El Dios y Padre de Jesucristo, el Dios nuestro, quiere que todas las naciones lo conozcan. El mensaje de que no hay favoritismo, de que Dios no le da mayor importancia a uno y a otro, no solo entre judíos y gentiles, no, es para todos, no hay favoritismo. Quiero que vayan y prediquen el evangelio a todos. No solo los del occidente se pueden quedar con el evangelio, yo necesito que todos lo escuchen y que ustedes vibren por esto. Segunda cosa, simplemente decirles que cuando tengan tiempo vayan a ver el discurso de Pedro en Pentecostés, el primero, y van a ver que es casi el mismo que este, solo un poquito más pequeño. El evangelio es una cápsula. ¿Qué quiero decir con eso? Pedro está en un lugar y se da cuenta que tiene que presentar las buenas noticias de Jesús. ¿Y qué hace Pedro? Casi lo mismo que hace en Pentecostés, cuando tenía que presentar las buenas noticias de Jesús. ¿Por qué? Porque las buenas noticias de Jesús son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nosotros estábamos alejados de Dios por nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo a ser nuestro sustituto y a morir por nuestros pecados. Él recibió el castigo que nosotros debíamos recibir. Y Cristo no solo fue muerto, crucificado, sino fue sepultado. Y Él resucitó al tercer día, ahí lo dice. Y después dice que estuvo con ellos y les dio el Espíritu Santo y ahora está sobre juez de vivos y muertos. Y los manda a predicar el evangelio. Todo eso es el evangelio. El evangelio no es Jesús te ama. Eso es una parte del evangelio. Si usted necesita contarle a alguien lo que la Biblia dice, tiene que decirle lo lejos que estábamos de Dios, lo bueno que ha sido Dios mandando a su Hijo, como su Hijo ha roto con la muerte y como fue el primer fruto resucitando, implicando que nosotros vamos a resucitar también, y que Él nos ha mandado a predicar el evangelio. Siempre es una cápsula. Algunos lo extendemos más que otros, algunos comentarios bíblicos, autores bíblicos lo extienden más que otros, pero hay ciertos elementos que son únicos. No se trata, el evangelio no se trata de Jesús te ama, ¿querés recibir a Jesús? Levanta la mano. Eso es muy lindo y a mí me lo han dicho muchas veces, pero levantamos la mano y realmente no sabemos por qué levantamos la mano.
¿De qué tenemos que ser salvos? Hay que entender por qué Jesús vino a salvarnos. Por la posición en que yo estoy. ¿Quién soy yo realmente? Y lo último es que el Espíritu Santo desciende sobre todos. Pedro iba a ser el líder de la iglesia y Dios le tenía que dar dirección muy clara. Entonces Pedro está predicando el evangelio y Dios decide, ¿cómo me aseguro de que Pedro lo entienda muy bien? Ok, el Espíritu Santo va a descender sobre todos estos que no son judíos. Y Pedro lo va a ver con sus propios ojos. Y Pedro queda tan convencido que dice, bauticémoslos. Porque ya me di cuenta que este mensaje de Dios es para todo el mundo. Mahatma Gandhi estudió en Inglaterra y estaba sorprendido en sus primeros años en Inglaterra por los evangelios. Él mismo los estaba estudiando y alguien lo invitó a una iglesia y como estaba vestido y como está, lo hindú nadie se lo quita, lo indio nadie se lo quita por su vestimenta y como se veía, tenía la nariz como yo, ¿verdad? Los que sentaban a la gente en la iglesia no le dieron pelota y no lo sentaron. Y Mahatma Gandhi le dijo a sus amigos que habían estado compartiendo el evangelio con él, creo que nunca voy a creer en el cristianismo porque es parecido a la India, hay un sistema de castas. Y eso es el corazón del mensaje de hoy, de que Dios ama profundamente a todas las personas y todas las personas son dignas y todas las personas deberían tener la oportunidad de escuchar estas noticias. Entonces, parte de nuestra respuesta debería ser esa. No solo nosotros tratar con humildad y amor y saber que todos son iguales y saber que yo no soy mejor que otro como yo cometí ese error con el amigo de la playa, sino también de que todos deberían tener la oportunidad de escuchar este mensaje y me toca a mí compartirlo. Entonces llévense hoy en el corazón, al igual que yo, a Pedro y a Cornelio. Llévense hoy en el corazón la servilleta o la sábana con 4 puntos levantados y metan ahí a todas las personas que hemos rechazado, metan ahí a todas las familias que hemos rechazado, a todas las personas que hemos juzgado, metan a la sábana y aceptemos a todas las personas que están ahí adentro. Pongámonos de pie.